Bueno, lo tenemos con nosotros a Gustavo Navarreta. Gustavo Navarreta se lo conocía popularmente como el defensor oficial. Si uno lo presentaba en redes decía el defensor oficial. Y quedaba ahí nomás. Y se jubiló hace poquito y lo hemos traído acá para hablar de temas varios, una mirada macro, si se quiere, sobre la justicia. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer, además, tenerte acá con nosotros. Igualmente. ¿Qué fue el año pasado que te jubilaste? No, hace apenas 2 meses. ¡Ah! Estoy en pleno proceso. La percepción del tiempo siente? también, de parte mía. ¿Estamos bien jubilados? Cambia la dinámica del Es día la a mejor día. época de la vida. Mirá. En todo sentido. Mirá vos, Qué bueno, bien. bueno. Sí. Hay para quienes no. Claro. En mi caso, bueno, en esta exploración está resultando muy bueno. Bueno, me alegro. Qué envidia. Qué envidia. Sí, Bueno, ¿no? ya vas a... Y nos falta un montón. Palabras vas de a mi llegar. papá siempre que me replicaban en la cabeza y yo las resistía y ahora las entiendo, todo llega. Claro, está muy bien. Hay que esperarlo. Está muy bien. Gustavo, un poco ¿cuántos años fueron de servicio? Por lo menos acá en la justicia de Tierra del Fuego. La justicia, como funcionario judicial, 22. Como abogado, 32. Claro, es un montón. ¿Qué balance podés hacer vos de tu paso por la justicia de Tierra del Fuego? ¿Entendés que fue que pudiste cumplir de alguna manera los objetivos que se te fueron poniendo en el camino? Porque además como defensor fueron muchos años, como desde el 2001 más o menos. Sí, 2001 exactamente. Bueno, yo como defensor público asumí directamente en el cargo máximo de la Defensoría Pública, la Defensoría ante el Superior Tribunal, que venía a ser es la jefatura de la Oficina de la Defensa Pública a nivel provincial. Pero en realidad cualquier operador del derecho, por así llamarlo, en todo ámbito donde trabaje, tanto en el ejercicio de la profesión como desde una función judicial o desde una función pública trabajando en temas que tienen que ver con el derecho administrativo o el derecho en sí, es de algún modo una parte del funcionamiento de toda la estructura de lo que es el servicio de justicia. Uh-huh. A veces uno cae por ahí en la confusión de que el servicio de justicia se limita a la actuación directa únicamente de los operadores del Poder Judicial. Pero esto es una moneda de dos caras. El operador del Poder Judicial trabaja resolviendo cuestiones que son planteadas por abogados también particulares. Claro. Y esa es otra parte que a veces se deja pasar por alto, ¿no? Pero en realidad, vos me preguntás, ahora sí voy a la respuesta, ¿qué balance hay? Y el balance no lo puedo tener muy claro porque no está cerrado. Se cerró una etapa. Hablo por mí, ¿no? Sigo siendo abogado. Claro. No lo dejé de ser nunca. Siempre fui abogado. Para haber tenido el rol o la función que tuve en el Poder Judicial, inexorablemente debí haber sido abogado. Lo fui con honor, con orgullo, más que con orgullo, y lo sigo siendo. De modo que seguiré trabajando en unas cosas, las que yo elija, y no puedo por ahí cerrar. Pero si tengo que hacer un cierre parcial, como todas las cosas de la vida tienen, como el yin y el yang, tienen cosas oscuras y cosas claras. Uh-huh. No hay creo yo, una actividad que uno haga en la vida de la cual esté plenamente satisfecho, ni tampoco insatisfecho. ¿Qué problema, no? Si lo que has hecho en la vida, en un momento que haces un corte decís, esto no me gustó. Me gustó y mucho. Que hubiese algunas cosas, las habría hecho distintas si tuviera la segunda oportunidad. Y esto es como decía Bonavena, ¿no? La experiencia es el peine que te da la vida cuando ya no tenés pelo. Claro. Claro que lo haría. Pero lo que me tocó vivir como operador, entre comillas, del derecho, ha sido bastante lindo. Bueno, un poco que a nosotros nos interesa entrar en esta cosa que planteas de lo del yin y el yang, pero antes de entrar en eso no quiero dejar pasar, como a modo de reflexión, me parece interesante es cuando hablamos de la justicia, el funcionamiento de la justicia, etcétera, etcétera, muchas veces el recorte se hace sobre el poder judicial propiamente dicho, es decir, los funcionarios, desde el presidente de la Corte Suprema hasta el último de mesa de entrada, pero de una institución pública.
Sí. Suelen dejarse de lado los abogados, Privados, sí. privados, ¿no? Que también de alguna manera, por lo que vos estás planteando es, mirá, el servicio de justicia se presta integralmente, lo prestan los abogados, los que litigan, lo presta por supuesto el servicio público. Hasta te diría, tal vez podríamos hasta incorporar a las universidades y el perfil de profesionales que salen de las universidades. Sí, lo que pasa es que en el caso de los abogados son una parte sustancial de la funcionalidad, me refiero a abogados particulares, ¿no? Sí, sí. Una parte sustancial de la funcionalidad del Poder Judicial. Porque primero participan en el Consejo de la Magistratura en la selección y elección de jueces y en la aprobación de los fiscales y defensores públicos que son propuestos por el Superior Tribunal. De modo que hay ahí una mirada ya directa, Claro. que una universidad no lo tiene. Una universidad te forma, bien o mal, como profesional, pero te larga la vida. Y después no hace un seguimiento de cuán bien o cuán mal te formó, cuán bien o cuán buena o mala es la currícula y el plan de estudios y el eje conceptual de la universidad. La universidad se queda, porque las universidades están en otras frecuencias, ¿no? Un poquito... Claro, por ahí sí podés incluir el poder legislativo y el poder ejecutivo. O sea, más allá de su participación, te sacan las leyes. Claro. Absolutamente. De hecho, también participan, participan del consejo. en la selección. Claro. Cuando hablo de selección y remoción, de las dos cosas. Lógico. ¿Y considera que hay un proceso de revisión después que se seleccionó a algún integrante? Bueno, acá viene un punto central, porque en realidad todos los funcionarios públicos estamos sujetos están sujetos, no lo soy más, perdón, a un constante marco de evaluación que se hace. Y en el caso del Poder Judicial es muy particular, porque yo puedo ser un mal ministro, y está bien, está el mecanismo del juicio político como causal de remoción, pero no conocen ningún caso que haya ocurrido en la historia institucional de la provincia. Ahora, cuando un juez, un fiscal o un defensor cometen faltas en el marco de su trabajo, existe también un mecanismo que es el juicio o el jury de enjuiciamiento, y sí conocemos casos de remociones que se han dado en el ámbito del Poder Judicial. Por lo tanto, hay un contralor y hay órganos de contralor que funcionan institucionalmente y que funcionan en la práctica. Obviamente, como todas las cosas de las institucionalidades de un Estado, nacional, provincial, municipal, habrá quienes estén más de acuerdo o menos de acuerdo con que efectivamente los controles, que es tu pregunta, Agustina, que esos controles funcionan o no funcionan. Los abogados en particular tienen un rol sustancial. Cuando digo esto, hago hincapié o pongo el acento en que el abogado es un juez permanente de la actuación del juez, porque el abogado es el receptor directo de lo que el juez resuelve. Está bien, es el nexo entre el juez y el interesado, ¿no? La persona que está reclamando un derecho o defendiéndose en el caso penal. Entonces, ese abogado está haciendo de algún modo un filtro entre lo que resolvió un juez y lo que se llama el justiciable está demandando. Y ahí hay una evaluación, hay como un corte donde el abogado está acordando o no con lo que resuelve el juez, y si ese desacuerdo que está planteando tiene que ver con que el juez está aplicando mal el derecho, está diciendo mal el derecho, o está obviamente incumpliendo con obligaciones que debe cumplir, el abogado interpone muchas veces, y esto ocurre, denuncias en el Consejo de la Magistratura, y algunas han derivado o han terminado, obviamente, en esto que comentaba recién, en desplazamientos de los jueces. De modo que hay mecanismos que están activos y que están previstos en la Constitución y que permiten un seguimiento directo del ciudadano a través, en este caso, del abogado. Por eso resalto la relevancia que tiene el abogado en este punto, sobre la actuación o no, buena o mala, digo, o adecuada o inadecuada, correcta o incorrecta, de los actores judiciales, entre comillas, principales, que son los jueces. Sin embargo, Gustavo, también lo que sucede es que tal vez de los tres poderes por lo menos ahora ya hace tiempo que no recibo yo una encuesta, pero ha pasado que fuera el Poder Judicial el de menor credibilidad. Por supuesto, en una competencia
paupérrima, ¿no? O sea, estamos hablando de que ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni los medios de comunicación pueden tampoco arrogarse demasiados niveles de credibilidad, obviamente, ¿no? Pero en muchos casos ha pasado que se pone el acento en el mal funcionamiento de la justicia, no sé, a nivel nacional está la discusión del tema de ganancias, por ejemplo, las discusiones en torno al Consejo de la Magistratura, la reforma judicial que todos dicen que hay que hacer pero que nunca llega. ¿Vos entendés que esa mirada sobre el Poder Judicial tiene un cierto grado de injusticia justamente? Es decir, somos injustos los ciudadanos que decimos, che, ¿hay cosas que deberían mejorar sustancialmente? Mira, a mí me tocó con gusto ser 2 veces presidente de la Asociación de Magistrados. Fui, en mi caso, el primer presidente de la Asociación de Magistrados en el país, no juez. Ok. Siendo jefe de defensores. Y llevé adelante defensas concretas, públicas, de cuestionamientos que habían sobre la funcionalidad del Poder Judicial. Esto fue hace muchos años. O sea, es una cuestión remanida, pero no por eso es una cuestión que no esté presente y que no sea legítima. La calidad institucional del Poder Judicial de cualquier lugar va de la mano con la calidad institucional de todas las instituciones que forman parte de determinado Estado. Tierra del Fuego tiene la particularidad que es una provincia todavía adolescente. Y esto, por ahí uno toma lo peyorativo de la adolescencia, pero si uno va a la raíz etimológica de eso, adolecer, ¿no? Uh-huh. Nos está faltando madurez en general institucional, que va a venir con los años y con los aprendizajes que hagamos de los propios errores y de separar la paja del trigo en los momentos de establecer qué perfil de ejercicio del poder, ¿no? El poder en el sistema republicano es uno solo, no hay 3 poderes, como se nos suele decir o enseñar. El poder es uno. El poder es una legitimación que radica en el pueblo. ¿Okay? El pueblo delega 3 instancias del uso del poder en 3 administraciones distintas. 4, si se quiere aplicar esta nueva aparición que hizo la Constitución del 94 con los órganos extrapoder, ¿no? En realidad son 3 formas de administrar el poder. Una de ellas es el judicial, que obviamente tiene muchas veces una impronta significativa en la gente, en la sociedad, porque la trata de cosas que son muy sensibles. Uno diría, bueno, pero el Poder Ejecutivo también, porque si yo voy a un hospital que no funciona y me muero, para mi familia eso es todo. Uh-huh. O sacan una ley, los legisladores, digo, ¿no? En abstracto, que en realidad me impide ejercer un derecho y eso me lesiona. Sí, pero cuando un juez me detiene y dicta la prisión preventiva, o me condena y me mete preso, o cuando un juez civil me rechaza un reclamo de acceso a una prestación de determinada obra social, que yo necesito para un hijo o para mí, o cuando un juez laboral, esto no estoy haciendo juzgamiento de que esté mal, digo, cuando se dicta una sentencia, sí. Y un juez laboral resuelve no hacer lugar al reclamo que yo hice por un supuesto despido injustificado. A ver, esa realidad entra en el seno de esa familia, de ese grupo primario, como una piedra. Es decir, porque tiene que ver esto, justamente, ¿qué se administra desde el Poder Judicial? Y a veces cuesta decirlo, pero el Poder Judicial administra en lo penal básicamente poder punitivo, que es la manifestación del ejercicio del poder más fuerte, más grosso, por así decirlo, que tiene el ejercicio del poder. Vos entrar a una casa, hacer una medida judicial para embargar el televisor. Esto me pasó siendo abogado. Entrar a una casa a embargar un televisor de un chiquito que estaba tomando la leche después de la escuela. Y veía 4 fulanos de traje que estaban tomando la nota del televisor y preguntarle a mamá, ¿me lo van a llevar? Y yo decirle, no, quédate el televisor. ¿Ese es un acto de violencia? ¿Es una estupidez? No. Tenés que vivirlo. Claro, no, ni hablar. Que te venga a buscar la policía porque hay una orden de detención, tenés que vivirlo. O sea, yo siempre cuento lo que significa el ruido de los ganchos de las esposas cuando se cierran a una persona que nunca lo vivió y siente clac, clac en sus manos. Sí. Estas manifestaciones del poder punitivo, legítimas, constitucionales, porque tienen que ver con una forma donde la sociedad se organiza y dice, bueno, el poder se lo damos
a un determinado área de la administración que es el Poder Judicial, ¿no? O el Servicio de Justicia. Pero todo eso genera un umbral o permite un umbral de sensibilidad con todo lo que ya se había adentro, que es distinto. Entonces, uno puede ir a una oficina del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo y un empleado lo atiende de una manera liviana y no le da la respuesta o está mirando a otro lado, su celular o lo que sea, y nada. Ahora, si uno va a un Poder Judicial y en la mesa de entrada un empleado lo atiende de la misma manera, es casi catastrófico. ¿Y no cree que puede tener algo que ver, lo pregunto, o sea, por ahí sí o por ahí no, la capacidad que tiene después ese mismo ciudadano de decir, bueno, a mí este gobierno provincial, este ejecutivo municipal o este ejecutivo nacional no me resolvió las necesidades como yo quería, bueno, yo el día que me toca votar, voto otra cosa y eso yo lo cambio, tengo el poder de cambiarlo. Sí. Y en cambio, por ahí en la justicia no está. O sea, eso influye en la percepción que pueda tener el pueblo. No, pero hay otra forma, porque si yo voy a un lugar, a una oficina judicial donde me han atendido mal, yo tengo la forma de quejarme con el jefe. Esto, o sea, tiene que pasar en todos los ámbitos. Si yo voy a una oficina del Poder Ejecutivo y me atendieron mal, me quejo con el jefe. Si no lo hago, estoy cediendo yo ese derecho y a lo mejor, sin juzgar por qué, porque puedo priorizar. No quiero gastar más energía, no me quiero pelear, no me interesa. No tengo las herramientas por ahí, sí. O a veces no tengo las herramientas también, pero siempre hay alguien que va a responder. Mira, yo te puedo decir lo que he conocido en mi recorrido en el Poder Judicial y en espacios muy sensibles, ¿no? Porque, a ver, uno puede ir a una mesa de entradas de un juzgado y el empleado de mesa de entradas de un juzgado atiende, se referencia con abogados. Entonces, el trato es otro, es más técnico, se pide un expediente de determinada manera, se cuestiona no el plazo de una presentación de un escrito. O sea, ahora, hay áreas sensibles, como pueden ser las áreas sociales o la misma Defensoría Pública, donde vos tenés ahí una realidad emocional distinta. Llega una persona desbordada, una mujer golpeada, una mujer que le pasó algo tremendo, un hombre que no puede ver a sus hijos hace tiempo y también está desbordado. Todo eso demanda un perfil de abordaje y de gente que muchas veces produce esa carga diaria, lo que literalmente es el burnout. La gente se quema. Entonces, hay oficinas y oficinas. Muchas veces, y esto me pasó y me he hecho cargo y lo voy a seguir haciendo toda la vida, no hemos estado a la altura por allí de lo que esa persona necesitaba en ese momento como contención. Por dos cosas. La primera, porque a veces nos ha tocado, y esto es muy frecuente, muchos episodios de esos en el día, llega un momento que estás fuera de frecuencia, y otras veces porque y recién hace un tiempo se empezó a trabajar, y muy bien, no se nos ha formado o enseñado a trabajar de esa manera, a trabajar con ese perfil de gente. Y esto tiene que ver, ahí sí tomo lo que decía recién Gonzalo, de la formación universitaria. La universidad empezó a cambiar hace poco tiempo cómo formar al abogado para lo que es su actividad. Porque en mi época se nos enseñaba a litigar, a pleitear. Y litigar era ganar. ¿Tá? Vos sos un buen abogado si ganás. No importa si ganás qué y a qué costo. Entonces, ese era el concepto. Entonces vos te frustrabas cuando no ganabas. Entonces llegó un momento que uno asumía que se estaba peleando con el abogado por ganar y no estábamos viendo cómo solucionábamos un conflicto. Esto, que lo digo así por ahí groseramente o muy superficialmente, fue cambiando y hoy se habla ya no de la litigiosidad como la herramienta o el objetivo, del ejercicio de la abogacía y de toda la cosa que ocurre en tribunales, sino de la solución del conflicto. Y la solución del conflicto demanda otras herramientas que recién, ahora hablo de 10 años a la fecha, que es poco, es nada en una realidad institucional, se empezó a trabajar en formarnos a todos con esas herramientas que implican poder hablar, escuchar, poder acordar, poder entender al otro, poder entender los tiempos. Yo puedo reunirme contigo, discutir un tema para resolver, y a lo mejor no lo resolvemos hoy, es un proceso de la solución de un conflicto. Bueno, todo eso lentificó un poco
la resolución judicial. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad y la estructura judicial estaba acostumbrada a que todo se solucionaba con una sentencia judicial, donde había como admonitoriamente una salida de un señor que trabajaba, señora que trabajaba de juez, ¿bien? Y no se resolvía el conflicto, se resolvía el interés de una parte. Claro. Hoy el paradigma de la justicia apunta, y esto no solo acá, es en todos lados, en la Argentina, apunta a resolver el conflicto, que no pasa muchas veces por la actuación de un juez. Por eso hay tantas barreras, entre comillas, barreras previas, que tienen que ver con técnicas de resolución de conflicto, como es la mediación, como son las herramientas de reparación, que lo que se busca es por ahí dilatar la actuación de un juez, que el juez no saque inmediatamente una sentencia y que rápido las partes vayan construyendo la solución, que es la única solución posible, cuando la construyen las partes. Y con respecto a los tiempos, porque escuchamos habitualmente que la justicia es muy lenta, que los tiempos son muy largos. De hecho, hay un montón de gente que predice, voy a denunciar esto, y dice, no, ¿para qué me voy a meter en eso? Si cuando salga ya va a haber pasado mucho tiempo. ¿Hay una autocrítica de la institución? Toda la derecha tu pregunta. Tiene que ver con un problema procesal, no es un problema de actitud judicial, es un problema de procesos. Entonces, cuando vos tenés un protocolo de actuación, que ese es el proceso, que te impone todo un derrotero que estaba previsto o preparado para aquella época donde el concepto era la litigiosidad, vos tenías que, para llevar bien un juicio, saber más de derecho procesal que de derecho de fondo. Entonces, el mejor procesalista era el mejor abogado, porque conocía todas las trampas, todas las formas de pisar un tema o apurarlo. Y la verdad, yo hablo por lo que más he hecho en mi vida, que es el derecho penal, pero esto es abarcativo de todo el proceso. Hoy el concepto del derecho judicial está avanzando en otra cosa, es decir, simplificar los trámites, aplicar protocolos procesales o reglas o códigos procesales de juicios que sean mucho más rápidos. Entonces, en estas reformas, que son reformas que cuestan tiempo y mucho dinero, pero también tiempo, porque vos tenés que resetear la cabeza de mucha gente para que empiece a formarse en eso. Esto es lo mismo que cuando yo tuve que empezar a entrenarme en el uso de las nuevas tecnologías, y por ejemplo, nos activó el COVID con este tema porque nos obligó a todos, ustedes no tienen idea lo que era la legitimidad de un escrito judicial presentado de manera virtual sin firma física. En eso me surgía la pregunta, ¿a eso se refería cuando dice de cambiar el sistema, de dejar que sea todo por escrito? Porque cada 2 por 3 se escucha que de pasarlo a la oralidad. Por ejemplo, es una de las partes, porque en realidad la oralidad procesal penal implica no solamente simplificar trámites, sino que se simplifiquen audiencias. Una cosa es una audiencia donde se puede resolver y estamos los 4 o 5 involucrados a ver si se puede intentar algo, y otra cosa es una audiencia ahora, otra dentro de 2 meses por escrito. Claro, vos presentás por todo. Exactamente. Es muy engorroso, sí. Entonces, en ese sentido hay una pulsión de cambiar las cosas y muy buena. Y encima vienen empujando muy bien los profesionales jóvenes que vienen formados o vienen con la cabeza ya de los millennials, donde nacieron con la Son nativos digitales. Exactamente. Eso, Claro. eso simplifica. Hoy uno todavía se encuentra con personas en distintas instancias judiciales que si no tocan el papel del expediente, ¿por qué? Porque se había majestualizado el expediente. Se hablaba de su majestad el expediente. Lo que no está en el expediente no está en el mundo, se decía. Así me enseñaron a mí. Eso significa que había como una virtualidad. Todo lo que está en el expediente es lo que valía. Pero lo que por deficiencia mía o porque llegué tarde y lo presenté tarde y procesalmente no se me habilita, no pude meter una información que dice otra cosa que está en la vida y no en el expediente, no formaba parte. Claro. Entonces, hoy se está desformalizando todo eso. Los expedientes digitales van a ser la realidad del Poder Judicial. Se va a acabar el papel. Genial, por otro lado, porque se acaba, dejamos de afectar al medio ambiente, por un lado también. Y todo lo que implica la logística del papel, que es una locura. Pero es simbólico. Lo que voy es, la desformalización procesal implica que el derecho empieza a ser algo más sencillo, más comprensible para todos, más entendido. Y en esto sí hago un mea culpa grande, en esto de la formalización. A medida que uno más miedo tiene
y que menos sabe, más difícil habla y más busca que no lo entiendan para que a uno lo vean como... Esto pasa en todos los órdenes. Yo a los 25 30 años hablaba muy en abogado y ahora trato de bajar un poco. Más simple. De bajar todo lo que pueda. Claro. Estamos hablando con Gustavo Aris Navarreta. Gustavo, además de abogado, fue defensor de menores pobres, incapaces y ausentes ante el Supremo Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego desde el año 2001 hasta hace 2 meses atrás. Gustavo, con esa experiencia te habrá tocado seguramente en muchísimas oportunidades, si no la mayoría, porque el que tiene plata puede contratar a un abogado, por lo que entiendo. El que no tiene tiene el derecho a recibir el servicio de defensa que presta eso el es Estado. a mitad cierto. Bueno, ¿Estás acusado también o no? ahora la explicás mejor, pero lo que quiero saber, a lo que voy es... voy hacia el tema de los juicios por jurado, porque me parece que todo el mundo, nosotros también, ¿por qué no? Se utiliza mucho la cuestión de la inseguridad y de la llamada, lo que se dice muchas veces, aquellos que están en posiciones mucho más duras, si se quiere, ideológicamente, hablan de la puerta giratoria y qué sé yo, qué sé cuánto, y medio que cuando un tema se viraliza mucho, se hace noticia, vamos a suponer el tema del asesinato de este chico en Villa Gesell, de la patota de rugby. Sí. Hay un impulso social, por llamarlo de alguna manera, muy alimentado obviamente, de prácticamente de lincharlos. Es decir, no sé, se le pedía básicamente que se los colgara de la Plaza de Mayo. Bueno, el rol que tiene el defensor obviamente es justamente el de tratar de garantizar la mayor cantidad de posibilidades y de derechos a esa persona que está siendo acusada, ¿no? Que aparezca la figura del juicio por jurados para vos, ¿puede ser algo positivo o puede ser contraproducente en este sentido? En el de que haya un grupo de gente que tiene que impartir justicia o tiene que generar algún tipo de sentencia y que esté muy alimentada por lo que dicen los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Un montón de puntos a través. Perdón, pero voy a intentar ir en orden. No sé si se entendió igual, sí. Está perfecto. Okay. La primera cuestión, la defensa pública en materia penal es para todos. Sí. Tengas o no plata para pagar un abogado particular. Correcto. Porque la Constitución consagra el concepto que es este. Así como el Estado se mete en tu vida penalmente y te la limita, te la condiciona, el Estado te ofrece herramientas para que se compense esa intromisión en tu vida. Entonces, el Estado tiene un fiscal que te acusa, también puede tener un querellante, pero tiene un fiscal. Si no hay fiscal no puede haber acusación en principio, y te pone una herramienta que vos podés elegirla o usarla o no. En materia civil, sí, o sea, todo lo que no es penal, la Defensoría Pública es para aquellas personas que no pueden sufragar los gastos de un abogado particular. Bien. Primera cuestión. Y voy al final de la otra. Hubo siempre, pero hay cada vez más, una forma, yo creo, de poner en el otro mi propia realidad, mi propio dolor, mi propia frustración. Y siempre es para la sociedad una frustración cuando hay un crimen. Es un fracaso, fracasamos todos, porque ¿cómo puede ser? Mira, yo me acuerdo años atrás, en 15 o más años atrás, en una radio aquí de Ushuaia, en una charla, comentaba, porque bueno, no, la gente que viene de afuera y están delinquiendo. Digo, no, mire, el 80 o más por ciento de las personas que están detenidas son chicos nuestros de acá, nacieron acá o se criaron acá, ¿no? Y usé una palabra, en aquel momento dije, no vienen de Ucrania, como Ucrania algo muy lejos, no mira qué locura. No vienen ahora, podemos decir, de Moldavia, son de acá. Entonces, dejemos de demonizar, de poner en el otro, poner en el afuera todo lo que nos pasa. Nos pasa como sociedad en Tierra del Fuego exactamente lo mismo que pasa en cualquier otro lugar, por cruento que sea. Un chico de La Quiaca, un chico de cualquier lugar de Ushuaia o Río Grande o Tolwyn y un chico de la Villa Zabaleta tienen exactamente el acceso a los mismos estereotipos a los que quieran llegar. Hoy la comunicación digital nos permite que un pibe de La Quiaca pueda hablar en Fierita como un pibe de Ushuaia o como un pibe de Zabaleta, si quieren, o no. ¿Bien? O no. Entonces, a lo que voy, y esto no es un punto de estigmatización, digo de acceso. Se acabaron esto, que somos así porque vienen otros y nos influyen. Yo creo que sociológicamente tenemos que decir, flaco, pará, esta foto es mía, me toca a mí. En algún momento me tengo que hacer cargo de algo. Como sociedad,
Entonces, a la hora de hacernos cargo o no, ponemos en el afuera. Y el afuera muchas veces es un juez penal, que esto de la puerta giratoria que se habla siempre. El juez lo que está haciendo es aplicar derecho. El derecho es la ley que le escribe un poder legislativo a través de un código penal y un código procesal. Otra parte del derecho, no menos importante, es cómo se interpreta ese derecho. Entonces acá viene algo que hace ruido y que me produce miedo cuando se habla, bueno, ¿cómo interpretan esos jueces que se llaman garantistas, ¿no? Pues son los que facilitan la puerta giratoria. Hablar de juez garantista es como si me dijeras, vamos a discutir por qué un cura católico tiene que ser cristiano. Claro, todos debieran ser garantistas. Es que no, a ver, el problema, ¿qué se entiende por garantismo? ¿Bien? O me dijeras, no, ¿sabes qué? Ese es un papá protector de sus hijos. Claro. Qué bueno, sí, bueno. ¿Qué problema? Entonces, ¿qué tiene que hacer un papá con sus hijos? ¿Protegerlos o después? Entonces definamos, a ver, ¿qué hacemos? ¿El garantismo qué es? El garantismo es, para mucha gente, un conjunto de jueces o de operadores judiciales que trabajan para facilitar la inseguridad, porque dejan libres a las personas que tienen que estar presas. Esto es como ver el problema por el agujero de una cerradura. A ver, para. El juez está aplicando derecho. No, porque los presos no pueden tener televisión, no pueden tener salud, no pueden tener educación. Los presos, el preso, la persona detenida, lo único que pierde es el derecho a la libertad. Vaya, si no es, pero eso solo. No debe perder su dignidad, no debe perder la posibilidad de estudiar, más aún si no estudió nunca. Claro. No debe perder la posibilidad de acceder a un odontólogo, más aún si le faltan los dientes, porque no accedió nunca a la odontología. Y acá hay una hija de odontóloga que sabe de lo que hablo. Entonces, discutamos qué cosas corresponden hacer según la ley, pero aparte te van a decir, bueno, la ley, y si la ley mañana cambia, viene otro gobierno o el que sea y te dice, ¿sabes qué? Vamos a poner mano dura y a partir de ahora todos estos derechos caen. No existen más. Entonces, esto es muy simple. Esto se resolvió en la década del 50 con el juicio de Nuremberg. En el juicio de Nuremberg, cuando las fuerzas aliadas juzgan a los jerarcas nazis del nazismo, que se defendían diciendo la ley. A ver, a mí la República de Weimar me autorizó a hacer todo esto porque estaba escrito en la ley, yo lo tenía que hacer. Si no lo hacía, incumplía con la ley. ¿Qué dijeron? Aplicaron una tesis de un jurista alemán que se llamó Radbruch, una tesis vigente hoy, que aunque no se nos enseñe, perdón, está en la Constitución del 94 nuestra, que dice, el derecho, por más que esté en una ley, si ese derecho no es justo, no es derecho. Okay. ¿Por qué? Porque lo que se priorizan son los principios. Entonces los principios en la Constitución del año 94 en la Argentina empiezan a formar parte de un eje central nuestro de discusión, de decir, puede haber una ley, pero si esa ley choca principios constitucionales o supranacionales, que son los tratados internacionales, claro, que están por encima de la ley que saca el Congreso de la Nación para que se entienda, eso no es justo. Claro. Entonces, el derecho a que sea ley no quiere decir que sea justo. Exactamente. Entonces discutamos qué es lo justo o no lo justo, y esta es una discusión que excede a la justicia, es una discusión de la sociedad. Sí. ¿Qué querés hacer con tus presos? ¿Qué querés hacer con tus viejos? ¿Qué querés hacer con tus pibes? ¿Qué querés hacer con las mujeres? ¿Para dónde vamos? ¿Alguien lo sabe? Enséñenmelo porque yo no tengo ni idea. Yo quería hacer una pregunta más y era para ver en su rol como defensor, o sea, lo que ha podido ver, si notó que el 3 de junio del 2015 con el primer Ni Una Menos y esta reacción de la sociedad cambió en algo el accionar de la justicia. Esto teniendo en cuenta que cada 2x3 nosotros contamos cómo está integrada la cartelera de juicio, tanto en Ushuaia como Río Grande, y la mayoría de los juicios que se hacen en las dos ciudades, sobre todo por ahí más en Río Grande este último tiempo, tiene que ver con delitos contra la integridad sexual. Sí, en general no solamente contra la integridad sexual, sino todo aquello que tenga que ver con la cuestión de género. Es una temática de abordaje, te diría, muy especial, muy privilegiada en el buen sentido.
por todas las agencias judiciales del Estado, en todos lados, pero acá se nota más. ¿Por qué se nota más? Porque por la inmediatez, porque es un lugar chico, pero en Mendoza pasa lo mismo, es decir, a ver, hay en esto una política criminal de Estado de poner el acento en determinadas cuestiones sin desatender las otras. Y bueno, este es el punto. Ahora, vamos a esto. Vos me preguntás si, no me lo preguntas, pero yo sí me lo pregunto. ¿Esto va a hacer bajar que se sigan matando mujeres? Y te diría, no creo. Porque es un tema que no va con la educación judicial. No, un juez no puede educar esto, va con otras herramientas de la vida que no las puede dar el Poder Judicial. Esto es lo mismo que la inseguridad que siempre se habla. La inseguridad depende de un juez, pero el juez no trabaja a la noche caminando o el fiscal haciendo seguridad. Si yo pongo más seguridad en la calle, es una partecita, voy a reducir. Es muy fácil a veces poner todo en la respuesta judicial. Todo esto me pasa porque la justicia no anda. No, no es así. Sí, No, yo lo digo siempre con respecto a la persona que va y roba y tal vez en ocasión de robo mata, que es nadie que sale a robar sale con el Código Penal bajo el brazo. Es decir, el hecho de endurecer las penas o de tener jueces que sean, comillas, menos garantistas, no va a hacer que necesariamente eso haga que baje el, No, que baje por el ahí, delito. ¿No? acá en lo que tiene que ver con las medidas que se pueden poner desde la justicia, pero después su aplicación. O sea, si vos pones una restricción de acercamiento y la restricción se viola, bueno, ¿cómo se ejecuta después esa prohibición de acercamiento que vos tenías hay mecanismos, para que no se produzca después el femicidio? Hay mecanismos de seguridad y muchas veces, las veces que se detectan estas realidades, se revocan justamente las libertades provisorias que tienen los hombres que están justamente limitados de esa manera y se disponen las prisiones preventivas. Esto es muy frecuente. De hecho, aumentó gran parte de las prisiones preventivas este tipo de circunstancias que vos estás planteando. Gustavo, seguiríamos, tenemos más preguntas. Nos quedó todo que tiene que ver con la gente que está privada de su libertad, que a mí es un tema que siempre me interesa. También. Pero te vamos a volver a invitar si un día que estés por acá, vos pasás y vení nomás y charlamos. Muchísimas gracias. Para nosotros es un orgullo, además, que estés acá. Poder hablar del Poder Judicial con alguien que es operador, ¿se dice? A mí me suena feo porque yo tengo el operador suena feo. Ahora soy jubilado. Bueno, pero sos abogado. Estoy matriculándome, pero bueno, está todavía bien. Técnicamente no lo soy. Entonces no, estás en un gris. Estoy en un limbo. Me encanta. Estás Odisea del Espacio. Bueno, muchas opciones. muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy interesante la charla. Muchas gracias. Me sentí muy cómodo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El ex defensor, el ex jefe de además de los defensores, Gustavo Aris Navarrete, que estuvo aquí con nosotros en el Delivery.